carros nuevamente han aumentado los precios. ¿Cómo impactó en el bolsillo de los ciudadanos, de los consumidores? Bueno, a partir del 1 de enero, para tomar un punto de partida, notamos que como hay un termómetro, las grandes empresas, que son alrededor de 15 en la Argentina, han resuelto aumentar el precio de su mercadería en el orden del 6 al 8% en promedio. Hay cosas que se fueron más arriba aún, pero digamos que esa es como una decisión ante la devaluación, aumento de la nafta, etcétera, etcétera, lo que de a poco fue impactando y llegando a las góndolas, donde hoy están esos valores, desgraciadamente, en esos incrementos que, como usted me pregunta, impactan fuertemente en el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, de los desocupados, porque uno tiene que manejar de que estamos con el mismo ingreso del año pasado, con una discusión paritaria que se habla de un 15%, que parece tomarle el pelo a la sociedad, y que esto repercute en los comercios, porque se nota la baja de la venta. La baja en la venta, ¿qué tiene que ver? Que la gente, al ver aumentada la mercadería, puede comprar menos. Y por el otro lado, aumentan los servicios. Aumentó la luz, aumenta el agua, aumentó el gas, ahora quieren aumentar el impuesto inmobiliario, lo que hace que la gente tenga menos dinero todavía para gastar. Esto lleva a una situación, como decimos nosotros, en los comercios, de doble apriete. Por un lado, la caída del consumo, y por el otro lado, que nosotros también tenemos que pagar esas altas tarifas, y donde los alquileres también se mueven cada día más. Claro, eso quería preguntarle. Los alquileres también impactan en toda esa sumatoria de costos, ¿no?, para poder llegar al consumidor. Claro, o sea, los gastos fijos de los negocios cada día son mayores, y esto no atiende a la facturación. Cada vez estamos vendiendo menos o estabilizando en pesos la facturación, y cada vez tenemos más gastos. Esto evidentemente va a provocar un colapso en breve en nuestros negocios. Nosotros entendemos que con la factura de energía eléctrica del mes de abril, desgraciadamente van a cerrar muchos comercios de nuestro ramo, van a impactar, y ya estamos notando, si uno hace una corrida por el sur, en calle San Martín o en los barrios de la zona oeste, cómo hay negocios que están cerrando y abriendo otros comercios, que son aquellos de que ponen una verdulería, un kiosco de ventanas. Son esos que le indemnizaron, los que tuvieron la suerte de ser indemnizados, entre comillas, y aquellos que no le alcanza más los ingresos que tenían, entonces buscan otros recursos. Pero si no fuese por eso, digamos que los negocios cada vez en Rosario serían menos de lo histórico. Y a nosotros se nos suma otra problemática. A partir del fallo en contra del cierre dominical, el comerciante había encontrado como un bálsamo también. Los que estaban a 10 cuadras más o menos de los hiper habían logrado que por lo menos los domingos, algunos hasta duplicar su venta. Ahora, romperse esa ecuación, volvemos a una situación que lleva a que sea más grave, porque con eso por lo menos paliaban una parte de factura de la luz. Hoy se abren de nuevo las grandes bocas, volvemos a una situación de indignidad de los trabajadores, y a nosotros los comerciantes nos produce un perjuicio también importante, ¿no? Con el tema de las segundas marcas, ¿el consumidor opta por esa alternativa o las primeras marcas, las marcas líderes, siempre marcan el rumbo? Sí, no, evidentemente que la gente busca lo más barato. Lo que pasa es que hoy en Argentina el monopolio de las grandes empresas ha llevado a que compren muchas de las segundas marcas. Por ejemplo, Bimbo es el dueño de Fargo. Había estado entrando otra empresa en Rosario de panificación que estaba haciendo ganando mercado, y los rumores dicen que lo compró Bimbo también. Entonces es muy difícil encontrar donde el consumidor encuentre una
un recreo en todo esto. Lo que sí busca de comprar cosas más baratas. Se traslada del fiambre a un paquete de fideo, del queso al arroz, que son productos que están relativamente en precio con respecto a los otros. Lo que esto hace es que se pierde calidad de vida de todos los argentinos, ¿no? Hoy uno nota también cómo empieza a haber gente que no pasaba en otras épocas, que entra a los negocios a pedir algo de lo que sobró, cosa que antes no se notaba con esta masividad, y realmente marca ahí el grado y la hondura del conflicto social y económico que soportan sobre todo los que menos tienen, ¿no? ¿Existen dentro de este combo de aumentos, de inflación, de aumentos de tarifas, existe algún dato histórico sobre lo que estamos viviendo en este momento aquí en nuestro país? Yo soy de esos que dice que la historia no se repite, pero sí en números uno puede estar atento a la década del 90, donde los jubilados, por ejemplo, ganaban de 100 a 120 dólares, y si no lo ayudaban los hijos no podían subsistir. En algunos aspectos esto estaba volviendo a pasar, porque con 7.000 y pico de pesos, soportar el costo del agua de una vivienda, soportar el gas, la energía eléctrica, el aumento de impuesto inmobiliario, digamos que lleva a sacarlo del sistema de consumo ya los jubilados. Y también se nota en el campo de la producción cómo hay cada día más pérdida de fuentes de trabajo, sobre todo en los talleres, en los barrios, todo eso, como esas empresas subsidiarias van cerrando o van achicando trabajo y en detrimento de la gente. Esto lleva a que en consecuencia también se note en la zona más periférica de Rosario ese mayor impacto de lo que hace al consumo. Nosotros evaluábamos un 20% de caída en la zona dentro de los bulevares de la venta en unidades físicas, y fuera de los bulevares en el orden del 30%. Esto obedece una lógica. En los lugares periféricos la gente usa mucho más sus ingresos para comer. Si se restringe esto, tienen menos plata para consumir en comida. Y la última pregunta, el otro factor importante es la no presencia del Estado en el control de los precios. Eso sería también un elemento muy importante a tener en cuenta, teniendo en cuenta que también cuando llegan las negociaciones paritarias ponen un techo del 15%, mientras que los aumentos de los precios es mucho mayor. ¿Es así? Sí, o sea, lo que nosotros, Argentina es muy difícil del control de precios por una cuestión discursiva, también liberal en algunos aspectos, sobre que, por ejemplo, algunos de los que gobiernan controlan algunas cosas que le conviene y otras no. En el caso del tema precios, se había logrado con precios cuidados, por lo menos que el consumidor llegue a un negocio, se fije en la góndola, y si había una yerba con un precio cuidado y la otra estaba 30-40% más cara, que por lo menos se preguntase y cotejase precio, con un atún, pasaba con un tomate, etcétera, etcétera. Al eliminarse eso, que el precio cuidado, que era la referencia, hoy el consumidor no sabe cuánto está pagando las cosas. Y lo que sí sale con la certeza es que la está pagando muy cara. Esto está pasando. Y sí, evidentemente que el gobierno por lo menos se ha corrido todo esto. Lo que pasa es que hay una cuestión que de lógica. El director de comercio de la Nación es el dueño de los supermercados más grandes de la Argentina, de Río Colorado para abajo, ¿cierto? Entonces es como que le dieron al zorro para que cuide el gallinero. Esta lógica es solo con este gobierno, donde lo discursivo lleva a una cuestión que parece casi psicótica, ¿no?